Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a estar leyendo un artículo muy interesante que es una revisión crítica al concepto de psicosomático a la luz del dualismo mente-cuerpo. Este artículo es de María Antonia Lemos Hoyos, Diego Salveiro Restrepo Ochoa y Camila Richard Londonio. Así que empecemos. El concepto psicosomático trae consigo una pesada carga semántica que tiene sus raíces en el dualismo filosófico, acentuando en la propuesta cartesiana que ha permeado entre la racionalidad moderna y la concepción de la enfermedad, tanto en el campo de la medicina como en la psicología. En esta revisión teórica se expone una breve discusión en torno al concepto psicosomático, esbozando las principales perspectivas en el abordaje de la relación mente-cuerpo. Se concluye como necesaria la revisión de las posiciones dualistas y la incorporación de una nueva mirada de las nociones de salud y enfermedad, a partir de la cual el concepto psicosomático se hace redundante. Introducción. Desde tiempos antiguos se ha observado la asociación entre el estado físico-psicológico del ser humano y la génesis y el mantenimiento de enfermedades, sobre todo las infecciosas, lo cual fue reconocido por la célebre frase de Hipócrates: mente sana, cuerpo sano. Nuestros antepasados precientíficos consideraban la enfermedad tanto desde un punto de vista espiritual como físico, y muchas culturas incluían los factores psicológicos y sociales en las respectivas consideraciones acerca de la enfermedad. Las palabras griegas psique y soma significan respectivamente mente y cuerpo. De ellas deriva el término psicosomático, aplicado a la influencia de la mente sobre el cuerpo. La medicina psicosomática, siguiendo la definición de referencia, trata de la investigación científica de las relaciones entre factores psicológicos y los fenómenos fisiológicos en general, y de los mecanismos en la patogenia, pero en un sentido más amplio se refiere a una filosofía que hace hincapié en los aspectos psicosociales de las enfermedades. En la actualidad, el concepto psicosomático ha sido calificado como reduccionista por suponer la fragmentación entre mente y cuerpo. No obstante, otros términos como holístico, integrativo, psicosocial no han sido aprobados ampliamente en la tradición médica. Sin embargo, se reconoce que los factores psicosociales influyen en el proceso de salud de enfermedad mediante interacciones físico-químicas cada vez más estudiadas. El concepto de lo psicosomático a la luz del dualismo mente-cuerpo. La consideración en torno al concepto y a la comprensión de lo psicosomático nos remite a la contextualización histórico-filosófica en torno al problema de relación mente-cuerpo. El problema de las relaciones entre alma y cuerpo adquiere una particular relevancia en el pensamiento de Platón y Aristóteles, cuyos postulados serán retomados posteriormente en el contexto medieval por San Agustín y Santo Tomás respectivamente. En la tradición platónica se afirma que la separación alma y cuerpo como realidades de naturaleza distinta, una imperfecta, material y mortal, el cuerpo, y otra perfecta, divina e inmortal, el alma. Por el contrario, la teoría hilemórfica de la tradición aristotélica afirma que la naturaleza humana es el resultado de la unión sustancial del alma y el cuerpo, por lo cual el hombre se constituye en una realidad psicosomática. Sin embargo, será Descartes cuando se asienta el dualismo ontológico y epistemológico que se sustentará, en una medida importante, el marco de la racionalidad moderna. Para Descartes, mente y cuerpo son dos sustancias distintas e independientes, cuya interacción se explica a través de la teoría de la glándula pineal. Esta plataforma epistemológica ha conducido a la ciencia por el camino del reduccionismo fisicalista para explicar los fenómenos, con el propósito de mantener el estatuto científico que erige como condición la definición de un objeto, entendido como aquello que ocupa espacio y tiempo y que es susceptible de medición. En este contexto, la medicina y la propia psicología han sustentado su lógica de producción de conocimiento sobre la res extensa cartesiana, abandonando cualquier referencia a concepciones mentalistas, por carecer de las condiciones necesarias para ser consideradas como objetos legítimos de conocimiento científico. Este marco de racionalidad dualista y mecanicista, definido por Mardones como tradición galileana, se caracteriza por un modelo de explicación causal heredado de la física
newtoniana, según el cual cada fenómeno se explica por una causa inmediata. Así, las cosas, la enfermedad se explica por una relación causal determinada, que define de manera lineal la concatenación entre causas y las consecuencias, o sea, leyes, quedando lo psicológico por fuera de cualquier dominio explicativo. Por otra parte, Baruch Spinoza propone en oposición a Descartes una teoría de aspecto dual según la cual mente y cuerpo son aspectos distintos de la misma sustancia. Desde esta perspectiva, los fenómenos mentales solo pueden determinar acontecimientos mentales y los acontecimientos físicos solo pueden determinar otros acontecimientos físicos. Sin embargo, existe una coordinación entre mente y cuerpo dependiente de una esencia divina, con lo cual el problema del dualismo llega a otro punto muerto como el del dualismo cartesiano. Otro intento de sortear el problema de la relación entre mente y cuerpo es el paralelismo psicofísico propuesto por Levitz, según el cual los fenómenos mentales y los fenómenos físicos funcionan de manera independiente, pero paralela, y por lo tanto no puede establecerse ningún tipo de relación causal entre mente y cuerpo. Ello conlleva a la idea de causalidad psíquica regida por sus propios principios, expuesta posteriormente por Wundt, según la cual existen conexiones causales que permiten la explicación de lo psicológico. Esta idea permite la explicación de la vida psíquica, particularmente de la conciencia, pero no logra dar cuenta de la relación existente entre procesos psíquicos y físicos. Se puede descifrar los fenómenos mentales y también los fenómenos físicos, pero no la relación existente entre ambos. La medicina psicosomática y la somatización. La medicina psicosomática, concepto introducido en 1922 por Deutsch, es la respuesta que la medicina ha dado al problema mente-cuerpo, aunque ésta sigue adherida a las distintas concepciones filosóficas sobre dicho problema. Sin embargo, el concepto mismo de lo psicosomático trae consigo implicaciones epistemológicas. La primera de ellas es la inclusión de aspectos somáticos y psicológicos del proceso de enfermar, pero en ausencia de una clara definición de los modos de interacción entre ambas dimensiones, que no derive, en definitiva, en un reduccionismo, o sea, materialista, idealista, espiritista, etc. Esto es importante, no por el hecho de fusionar dos o más conceptos se logran nuevos modos de comprensión necesarios para entender, en este caso, las relaciones recursivas que se hacen presentes entre procesos mentales y procesos físicos en el transcurso de la enfermedad. La segunda implicación posible es la pérdida de las distinciones necesarias entre lo físico y lo psicológico en aras de un holismo que da lugar a la emergencia de una metacategoría, o sea, lo psicosomático, sin lograr antes la demarcación de las puntualizaciones requeridas para cada una de ellas, o sea, una unidad sin diversidad. La medicina psicosomática cobra gran importancia en casos que han sido un gran dolor de cabeza para el modelo biomédico, como aquellos en los cuales la manifestación de la enfermedad es desproporcionada frente a la patología orgánica subyacente. Desde un modelo tradicional, las personas serían catalogadas como sujetos sanos, preocupados, debido a que no existe una relación proporcional entre lo somático y lo orgánico. Esta situación podría pasarse por alto si no se tuvieran datos que mostraran que más del 50% de las visitas que se hacen en la asistencia primaria consisten en quejas sin base orgánica, que llevan además a tratamientos insatisfactorios, así como personas con desórdenes psiquiátricos que terminan consultando por síntomas físicos, convirtiendo las consultas médicas en espacios donde se ponen demandas emocionales, de las que en ocasiones se desconoce la intervención. Los síntomas psicosomáticos son comunes en la población general. Estos síntomas están asociados con elevada utilización de atención sanitaria, licencias por enfermedad y deterioro de funciones. Igualmente llevan a que los médicos reporten bajos niveles de satisfacción profesional cuando se enfrentan a pacientes con síntomas de somatización o que los pacientes reporten sentirse poco escuchados dentro de la consulta. La somatización es uno de los tópicos que evidencian profundamente la inadecuación de una visión dualista mente-cuerpo, ya que el mismo dualismo implica que una enfermedad debe ser o del campo somático o del campo mental, lo cual conduce al dilema
en los profesionales de la salud de darles a los pacientes un diagnóstico médico que lleve a la perpetuación de síntomas por ignorar aspectos psicológicos que mantienen el trastorno, o darles un diagnóstico psiquiátrico que en muchos grupos sociales es aún visto como insulto, porque parece que acarreará la creencia de que sus síntomas físicos realmente no son válidos, sino que están siendo creados por su mente. Un caso particular de lo anterior puede evidenciarse con el tema del asma, donde ciertas personas tienen la creencia que dicha patología está en la mente, negando la existencia de factores orgánicos involucrados. Por lo tanto, los pacientes asmáticos serán responsables del desarrollo y evolución de sus síntomas. Decir que una enfermedad está en la mente implica para la sociedad que la persona debe ser capaz de controlarla en su totalidad, llevándolo a ser responsable de su origen, de su mantenimiento y de su cura. O simplemente que esta enfermedad no es real y que no hay que prestarle atención a ese fenómeno. Otro caso a analizar serían los llamados desórdenes conversivos, los cuales hacen referencia a un desequilibrio corporal en los que las explicaciones médicas no tienen lugar y donde se presume una causa psicológica. Históricamente estos desórdenes se han mantenido en la división mente-cuerpo, esencialmente ignorando que la mente no es concebible sin un cuerpo y evidenciando cómo las primeras formulaciones psicológicas estaban lejos del avance actual de la neurobiología. Estos asuntos llevan a comprender que no existe una correspondencia uno a uno entre el estado objetivo de la salud, definido como ausencia de patología orgánica, y la percepción que el individuo tiene de su salud o enfermedad, comprendiendo que existe una relación bilateral entre lo somático y lo psíquico que lleva a que los individuos presenten conductas de salud o de enfermedad, no dadas solo desde lo biológico o psíquico del ser humano, sino de la interacción entre ambas. Adicionalmente, se ha visto cómo los trastornos mentales tienen elevada prevalencia en los pacientes con enfermedades médicas. Tal es el caso de enfermedades como la diabetes, donde se conoce que estas personas son 2 veces más propensas a sufrir depresión. El panorama se agrava cuando se observa que esta relación es bidireccional. Esto quiere decir que la presencia de trastornos mentales aumenta el riesgo de complicaciones de la enfermedad de base. Tal es el caso de la depresión en el paciente médicamente enfermo, donde se encuentra que su presencia se asocia con elevada morbimortalidad, que de tal forma que el riesgo de muerte intrahospitalaria en este paciente puede ser entre 5 y 15 veces más que el paciente sin depresión, así como el VIH, el cáncer, la enfermedad cardíaca, la diabetes, el asma, entre otras. Esta situación ha llevado a que autores como McWhinen y otros sugirieran que la mejor manera de abordar estos cuadros sea el abandono del dualismo y la aceptación de la premisa que es normal que las emociones se expresen mediante el cuerpo, tanto de manera consciente como de forma inconsciente, y como esta expresión puede estudiarse científicamente por disciplinas como la psiconeuroinmunología. Los procesos fisiológicos de salud e enfermedad siempre tienen componentes psicosociales. Por lo tanto, todo estado psicológico alterado incluye un estado corporal alterado, y todo estado inmunológico alterado incluye un estado psicológico alterado. Este hecho llevaría implícito entonces un abordaje del proceso salud-enfermedad desde el modelo biopsicosocial, logrando que las explicaciones que se dan frente a una enfermedad en términos de posibles mecanismos que la originaron puedan incluir tanto factores psicológicos y sociales como parte del problema, sin negar tampoco la veracidad o validez de la patología. El modelo biopsicosocial como referente. En 1977, el modelo biopsicosocial afirmó que la salud y que la enfermedad eran el resultado de la interacción al mismo nivel de factores biológicos, psicológicos y sociales, por lo que era necesario tenerlos en cuenta a la hora de considerar los determinantes de una enfermedad y tratamiento. Desde este modelo también se definió a la persona como un ente global que enferma y sana en su conjunto, y que no puede ser entendida al dividirla en órganos, en sistemas fisiológicos, deduciendo que estudiar el funcionamiento psicológico y social de la persona es tan importante como el énfasis celular en los procesos de enfermedad. Este modelo enfatizó entonces en algo que estaba latente desde el mismo origen de las palabras,
El término individuo deriva de raíces latinas que señalan la imposibilidad de dividirlo en pequeñas partes, de tal forma que cada persona debe ser diagnosticada y tratada como un ente global, donde todas las piezas de la experiencia como organismo humano tienen un mismo valor y deben ser tomadas en consideración. Cabe decir, además, que la biología, ciencia que en el presente siglo aparece como la de mayor impacto, llevando una revolución en el campo científico y que en algún momento desconoce la relación entre lo somático y lo mental, es en gran parte desconocida en diferentes círculos científicos, especialmente entre profesionales del campo de las ciencias sociales, aún ocupando en dilucidar las consecuencias del dualismo cartesiano. Este desconocimiento, llevado a ignorar de forma considerable los aspectos psicológicos y sociales de la enfermedad, así como a presentar dificultades para delimitar los conceptos de salud y enfermedad vista desde una perspectiva evolucionista. Por ejemplo, el término salud proviene del latín salus, el cual hace referencia al normal funcionamiento psicobiológico de la persona. Partiendo entonces de esta definición de salud, entendemos que no podemos hablar de una diferenciación entre salud física y mental, ya que el término en sí cobija ambas realidades. De la misma manera, y entendiendo la enfermedad dentro del continuo de salud, tendríamos que conceptualizarla no solo como una dificultad en el campo somático del ser humano, sino como algo que involucra ambas dimensiones, lo somático y lo psíquico, por lo cual el término enfermedad psicosomática sería entonces redundante. La enfermedad psicosomática y la relación mente-cuerpo. El ser consciente de las interacciones entre mente y cuerpo nos lleva a comprender que tiene poco o ningún sentido tratar de identificar alguna enfermedad como una entidad únicamente del campo somático o del campo mental. Igualmente, como el concepto de enfermedad psicosomática es tan redundante como limitado, sería hablar excesivamente de enfermedad orgánica o enfermedad mental. Esto es además fundamentado en el hecho de que la visión del hombre como individuo señala que todas nuestras experiencias ocurren de forma simultánea en todo nuestro organismo. Por consiguiente, constantemente estamos somatizando, ya que la compleja interacción entre cuerpo y mente permanece indisoluble. Esto ya había sido señalado por autores como Sivik, quien afirma que todos somos somatizadores y que, ya que si entendemos que todos tenemos mente y cuerpo, todo en nosotros es psicosomático. De esta forma, al hablar de una enfermedad psicosomática, buscando ser integracionistas, quizás estemos ayudando a mantener una profunda influencia del pensamiento dualista, ya que evidenciamos nuestra creencia en la existencia de lo biológico y lo psíquico y lo social como entidades separadas que pueden interactuar en algún momento y no como una misma realidad que implica la relación no tan lineal y poco compleja como antes se creía entre ambas dimensiones. Esta preocupación por la relación mente-cuerpo no solo parece ser de interés para la psicología, sino que desde la psiquiatría se ha planteado la necesidad de un cambio en el paradigma clásico de la mente a partir de estudios en robótica y desarrollo infantil. Así, se pasa a una mente concebida como incorpórea, intemporal e intelectualista al de una encaminada hacia la actividad corpórea, que toma en serio el tiempo real para la acción y que solo lo logra cuando se da cuenta de los recursos que el cuerpo y el mundo proporcionan. Arteaga afirma también que abordar la mente sin entenderla como un ente distinto del cuerpo permite comprender la visión monista que se oculta tras ella, pero que no equivale a pensar en la mente como un sinónimo de cerebro, sino que debemos trascender, analizar la estrecha relación que existe entre cerebro, cuerpo y mundo, lo cual lleva a inferir que nuestra mente va más allá aún de la meramente cerebral y se puede comprender como lo equivalente del humano, que es absolutamente impensable por fuera de una cultura. Propuestas de trabajo contemporáneas. En respuesta a las limitaciones de los anteriores modelos, los paradigmas emergentes, paradigma de la complejidad y de las teorías de Caros y de fractales, han permitido una transformación epistémica en los modos de comprensión de la enfermedad mediante la superación de las posiciones disyuntoras y simplificadoras propias del paradigma heredado, en aras de una comprensión global, contextual, multidimensional y compleja de la realidad.
Desde este enfoque, la enfermedad se concibe como un fenómeno no lineal, complejo, multicausal, resultante de procesos de auto-eco-organización emergente de interrelaciones entre sistemas biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Lo anterior implica un proyecto transdisciplinar que sustente la inseparabilidad de los aspectos físicos, biológicos y sociales que componen la enfermedad. El pensamiento complejo rompe con las relaciones lineales entre psíquico y lo somático, pues permite comprender que los procesos aparecen como productores de eso mismo que los produce, el principio de recursividad organizacional. Lo somático y lo psíquico constituyen nodos a partir de los cuales podemos comprender patrones de organización marcados por regularidades e irregularidades cuyas ecuaciones incluyen inestabilidad, el desorden y el caos. Este carácter no lineal da lugar al surgimiento de las cualidades emergentes que no se explican tomando en cuenta la propiedad de cada una de las partes, sino a partir del sistema como un todo, o sea, el patrón de organización, por lo cual la estrategia analítica cartesiana resulta de todos modos obsoleta. Desde la perspectiva del pensamiento complejo, lo psicosomático no puede afirmar la existencia de una enfermedad física o psíquica, sino que toda enfermedad sería finalmente psicosomática. Sin embargo, este concepto no alcanza a abarcar la complejidad subyacente del fenómeno de la enfermedad, por lo cual se hace necesario avanzar en la construcción de modelos cada vez más integradores y abarcativos que favorezcan la investigación de las interrelaciones entre distintas dimensiones, sea biológica, psicológica y social, y lo más importante, promuevan la atención integral al paciente, logrando no solo prevención de la enfermedad, sino más aún la promoción de la salud. Vamos con las conclusiones. La elevada presencia de síntomas psicosomáticos en la población ha llevado a la necesidad de replantear las posiciones monistas y dualistas frente a la relación mente-cuerpo y a la incorporación de un modelo de abordaje biopsicosocial que lleve a una conceptualización más amplia y compleja del individuo y su trastorno. Sin embargo, se debe ser consciente que el modelo biopsicosocial es quizás el más predicado, pero menos llevado a cabo a la práctica en la vida cotidiana de los profesionales de la salud, por lo cual se hace imperativo el formar a los profesionales de la salud no solo para la cura de las enfermedades, sino para tratar a los pacientes como sujetos con demandas psicológicas y somáticas que deben tratarse con igual prontitud e importancia. El concepto de lo psicosomático se hace redundante cuando se revisan los conceptos de salud y enfermedad retomados por el modelo biopsicosocial, en los cuales es claro que existen distinciones, no más disyunciones entre lo orgánico y lo mental. Por esto, los llamados profesionales de la salud mental deben ser conscientes de que su responsabilidad actual va más allá del tratamiento de trastornos mentales como categorías independientes y expandir sus intenciones explicativas y de intervención a aquellos fenómenos que implican la compleja relación entre lo psicológico y lo somático y los trastornos relacionados con dicha interacción. Lo anterior plantea un reto para las ciencias de la salud en general, tanto en la práctica como en la investigación. Se precisa una reforma del pensamiento que haga posible la reconstrucción de la trama de la vida, no solo a nivel discursivo, sino en el abordaje e intervención de los procesos de salud o enfermedad mediante el permanente diálogo transdisciplinario. No es posible abordar fenómenos complejos a partir de principios de un paradigma simplificador que siga viendo las partes o el todo, pero que no pueda dar cuenta de la relación dialéctica que se teje entre distintas dimensiones constitutivas de lo humano, sean biológicas, psicológicas, sociales y culturales. Es el momento de borrar las fronteras, no los bordes, que nos han encerrado en los compartimentos estancados de las diversas disciplinas y especialidades para encontrar nuevos escenarios epistémicos que permitan pensar lo psicosomático superando las reducciones y disyunciones propias del pensamiento moderno.